Procedemos entonces con la aplicación de las condiciones de contorno. Como se decía en clase, las condiciones de Neumann son las más fáciles de aplicar porque aparecen por sí solas durante la derivación matemática de las fórmulas a implementar, y además porque constituyen solamente una pequeña suma al lado derecho de la ecuación. Entonces no es un proceso muy complicado y se recomienda, centralmente hablando, no es obligación, pero se recomienda que se haga antes de aplicar las condiciones de Dirichlet, y ese es el orden que hemos respetado acá. Primero aplicamos las condiciones de Neumann, después aplicamos las condiciones de Dirichlet. La condición de Neumann solo recibe pues el objeto mesh, que se envía todo porque ahí están todos los datos, y solo recibe la B global porque las condiciones de Neumann solo afectan el lado derecho de la ecuación, solo afectan el vector B. Pero la aplicación de las condiciones de Dirichlet sí recibe tanto la K como la B, porque si recuerdan hay una mutilación del sistema de ecuaciones locales que afecta a ambos lados de la ecuación, afecta tanto a la K como a la B. Entonces vamos a ver estas dos funciones. Ya les aviso, Neumann es muy sencillo, Dirichlet sí requiere un proceso adicional. Entonces ambas están acá en cell.h. Apply Neumann es solo esto, ni siquiera tiene funciones auxiliares, no hay mucho que hacer. Recibimos el objeto mesh y recibimos el vector B global por referencia porque se va a modificar. Hacemos un for que va a iterar a lo largo de todas las condiciones de Neumann que tengamos. Claro, ahorita que estamos en una dimensión, este for solo va a iterar una vez porque solo va a haber una condición de Neumann, pero le hemos dejado genérico porque a partir de 2 dimensiones sí ya vamos a tener varios puntos en los cuales aplicar Neumann, entonces ya no va a ser solamente uno. Entonces, de manera general, yo con mi objeto mesh, método getSize, obtengo el tamaño que corresponde al arreglo de condiciones de contorno de Neumann, y voy a iterar a lo largo de todas ellas. Por cada una extraigo la condition como tal. Para eso vámonos a classes.h de una manera muy similar al al método getElement, que recibe un índice y con el cual retornaba un elemento particular. El método getCondition me sirve para obtener una condición particular. Ahora bien, como tanto las condiciones de Dirichlet como las de Neumann son objetos de tipo condition, necesito especificarlo. Entonces por eso getCondition recibe dos parámetros: el índice de la condición particular que yo deseo extraer, y un entero que me identifica qué tipo de condición es la que estoy queriendo extraer. Para eso utilizo una de mis dos enumeraciones, la que contiene... me aprovecho reutilizo estos dos datos de Dirichlet y Neumann para poderlo diferenciar. De manera que si yo recibo en type el valor correspondiente a Dirichlet, devuelvo la posición i de la lista de condiciones de Dirichlet. Pero si este i falla, significa que me han pedido una de Neumann. Entonces retorno la posición i del listado de condiciones de Neumann. Sea como sea, este método devuelve un objeto de tipo condition. Solo cambia la semántica. Si me estoy refiriendo a una condición de Dirichlet o si me estoy refiriendo a una condición de Neumann, diferenciado por este tipo de aquí. Entonces acá que estoy extrayendo una condición porque estoy queriendo aplicar la de Neumann, utilizo el método getCondition, le envío el iterador porque es la condición actual a aplicar, y le envío Neumann para que getCondition me entienda que le estoy pidiendo una condición de Neumann. Entonces, al ser extraída del objeto mesh, la guardo en un objeto de tipo condition. Entonces, ¿se recuerdan? Condition trabaja con dos datos. Regresemos otra vez a class.h. Condition trabaja instanciando un nodo, con el cual utilizamos el nodo 1, y un value. Nodo es el nodo donde se va a aplicar, value es el valor que se aplica. Entonces, utilizo getNode1 del objeto condition para poder tener el índice del nodo en el cual se está aplicando la condición de Neumann. Eso es lo que yo uso de índice para accesar a una posición de la B global. Recuerden que el -1 es porque en C++ empezamos a contar desde 0, y en el archivo de condiciones, de descripción de la malla, empezamos a contar desde 1. Entonces, accedo en el objeto condition al nodo en el cual vamos a aplicar la condición, utilizo eso restando un 1 como índice para acceder a una posición en el vector global. Es ahí donde hago un más igual el valor de la condición, al cual accedo con el método getValue del objeto condition. Entonces ahí estoy usando toda la información de la condición.
en qué nodo, lo cual uso de índice para acceder a la posición correspondiente en el vector B global, y ahí añado el valor de la condición, que es lo que dijimos en clase que significa aplicar una condición de Neumann: agregar un valor en las posiciones correspondientes del vector B global a la derecha del sistema. Entonces, esto es todo lo que corresponde a aplicar Neumann. Ahora bien, aplicar Dirichlet, como podrán observar, es un proceso un poquito más complicado. Recuerden, como veíamos en clase, aplicar Dirichlet implica una mutilación del sistema de ecuaciones lineales, porque por cada condición de Dirichlet, básicamente una de las incógnitas deja de ser incógnita. Entonces perdemos una ecuación del sistema. Por cada nodo en el cual se aplica una condición de Dirichlet, su fila es completamente eliminada y su columna pasa a ser constantes que se van al lado derecho de la ecuación. Eso es en forma resumida lo que significa aplicar una condición de Dirichlet, como lo vimos en clase y como se ilustra también en el video que les compartí, que repito, espero ya hayan visto un par de veces. Entonces, de manera similar a Neumann, yo hago una iteración a lo largo de todas las condiciones de Dirichlet que yo tenga. Una vez más, ahorita que estamos en una dimensión, definitivamente solo es una, y el for externo solo itera una vez. Pero a partir de 2 y 3, cuando estamos en 2 y 3 dimensiones, entonces ya vamos a tener más puntos donde aplicar Dirichlet, y este for se va a aplicar ya más veces. Entonces lo dejamos general desde ya. Yo accedo del método mesh, perdón, el objeto mesh, método getSize, obtengo en la posición Dirichlet la cantidad de condiciones de Dirichlet, y eso es lo que me dirige, me determina, me coordina la iteración del primer for. Entonces, lo siguiente, de manera muy similar a la aplicación de las condiciones de Neumann, es que yo extraigo la condición a aplicar. Creo un objeto condition y yo extraigo con el método getCondition la condición particular, la condición actual de acuerdo a mi iteración. Solo ahora especifico que quiero una condición de Dirichlet, así como antes yo especificaba que quería una condición de Neumann. Entonces, el nodo que especifica esta condición lo voy a utilizar como un index. Entonces lo guardo aquí en esta variable index, solo que restando 1. Otra vez, el -1 es porque en C y C++ empezamos a contar todo desde 0, y en el archivo de la malla se empieza a contar desde 1. Entonces necesito restar 1. Entonces utilizo el nodo de la condición, quitando 1, como el índice. Y este es el índice que yo utilizo. De entrada, como hemos dicho, por cada condición perdemos una incógnita. La fila que corresponde a ese nodo se elimina completamente. Por ejemplo, ahorita que estamos en una dimensión, solo puede ser el primero o el último. Pero en términos generales, si yo tengo un nodo X, o un nodo N, perdón, entonces la enésima fila de todo el sistema se elimina completamente, porque esa ecuación ya no es necesaria, porque el nodo N ya no va a ser incógnito. Entonces, ahorita sabemos en términos específicamente que solo puede ser el primero o el último. Y ahorita que estamos en una dimensión y solamente son 10 nodos, solo puede ser el nodo 1 o solo puede ser el nodo 10. Y de hecho es el nodo 1, es el que tenemos aquí indicado. Para el caso sabemos que ahorita la que se va a eliminar es la primera fila de todo el sistema, porque estamos en una dimensión. Pero ya en 2 y 3 dimensiones podría ser el nodo 7, el nodo 8, el 25, no necesariamente el primero y no necesariamente el último. Sea como sea, la fila que corresponde a ese número es la fila que se elimina. Entonces, estas dos líneas de acá eliminan esa fila del sistema total. Erase es un método de la estructura vector que, si se le da un iterador de posición, elimina el dato que se encuentra en esa posición. Como K es una matrix y matrix es un vector de vectores, si hago un erase directamente sobre K, estoy eliminando una fila completamente de la matriz. Estoy eliminando un vector completo de los que tiene almacenados. El método begin devuelve un iterador a la primera posición del vector. Es decir, K.begin me devuelve la primera, como objeto iterator, me devuelve la primera posición de K. Luego, a partir del objeto iterator, si yo sumo index, que es el dato que habíamos extraído del nodo de la condición,
Entonces esta suma me da de resultado la posición en la matriz K, en el arreglo K que yo quiero eliminar. Es decir, corresponde a la fila de la matriz K que yo quiero eliminar. Por ejemplo, K.begin siempre va a dar un 0, porque en 6C++ se comienza a contar desde 0. Entonces ahí tengo un 0 básicamente, pero como objeto iterator. Index, digamos que quisiera eliminar la fila 5, entonces yo tuviera 0 más 5, teniendo como resultado un objeto iterator que apunta a la quinta fila. Así es como funciona este asunto. Entonces K.erase eliminaría la quinta fila de la matriz, que es lo que yo necesito. De manera similar, utilizo erase para B y utilizo begin para tener un iterador de la primera posición, a la cual le sumo index para llegar a la posición que en realidad quiero eliminar. Aquí elimino una fila completamente, aquí elimino solo un dato, porque recuerden que K es un vector de vectores y B es un vector de datos, porque así habíamos definido matriz vector al principio. Sea como sea, he eliminado las filas. El problema es que me hace falta eliminar las columnas. Para ello es este otro for que está acá, interno al primero. Aquí donde aprovecho a hacer el comentario que a partir de este momento, o mejor dicho, hasta este momento habíamos logrado mantener un orden de magnitud lineal para todo el programa. Es a partir de aquí donde ya se nos hizo cuadrático. Tal vez por el momento no se sienta, porque como hemos dicho, solo hay una condición de Dirichlet, o sea que para efectos prácticos el primer for ahorita no existe. Pero cuando estemos ya en 2 dimensiones, este for sí ya va a pesar en la situación y sí ya básicamente voy a tener un n cuadrado acá. Pero vamos a abundar un poquito más sobre eso más adelante. Por el momento nos vamos a conformar que esto queda n cuadrado. Y de hecho se va a poner peor cuando estemos en otras operaciones de matrices. Entonces, ¿qué hace el otro for? Ya que me borré las filas. El otro for, pues, como hay una columna en la matriz K que también corresponde al nodo eliminar, esa columna todavía está ahí, pero esa columna no la puedo solo eliminar. Recuerden que el contenido de esa columna eran los coeficientes de la incógnita que ya no es incógnita. Entonces, como veíamos en clase y como se ve en el video ilustrativo que les compartí, esos datos se multiplican por el valor de Dirichlet y se van al lado derecho de la ecuación. Entonces, para poder hacer ese proceso acá, yo voy a iterar fila por fila de la matriz que me ha quedado. Por eso el iterador lo voy a llamar row para que sea un poquito más legible. Voy a ir fila por fila y la iteración la dirige el tamaño de K, es decir, la cantidad de filas. Voy a ir una fila por fila. Entonces, por cada fila, en la columna correspondiente a index, es decir, en la columna correspondiente al nodo en el que se aplicó Dirichlet, es decir, en la posición o en la columna que corresponde al nodo que ya no va a ser incógnita, ese es el dato que se va a trabajar como coeficiente del valor de Dirichlet. Ese es el dato que extraigo y guardo en esta variable que se va a llamar cel, que es la celda que contiene el dato que ahora se va a entender como un número que se multiplica por el valor de Dirichlet. Repito una vez más. Aquí yo he eliminado las filas, pero las columnas no se pueden solo eliminar, porque las columnas son los coeficientes del dato que ya no es incógnita. Entonces, esos datos de esa columna se multiplican por el valor de Dirichlet y se van al lado derecho de la ecuación con el signo cambiado. Entonces, este for itera a lo largo de las filas de K, utilizando K.size. Size da la cantidad de datos que hay en el vector. En este caso se entiende como la cantidad de filas. Entonces, por cada fila, en la columna correspondiente al dato que ya no es incógnita, esa celda es el dato con el que yo voy a trabajar. Pero antes de trabajar con él, borro esa columna. Ya que como ya extraje el dato, ya lo tengo aparte, ya puedo eliminar esa celda. Ya puedo ir eliminando poco a poco esa columna, un dato a la vez. Entonces, en la fila actual, en la columna actual, ahí elimino esa celda. Eso es lo que estoy haciendo en la línea 106. Bueno, tal vez es un poquito complicado de ver. Vamos a separar un poco las cosas. Entonces, yo tengo un erase.
Estoy ubicado en una fila en específico y para esa fila voy a aplicar un erase. Básicamente voy a borrar una columna en esa fila. Pero entonces la pregunta es, ¿qué columna voy a borrar en esa fila? La columna que yo tengo que borrar en esa fila es la que corresponde al nodo que ya no es incógnita, todo el nodo indicado por index. Pero de manera similar a los dos borrados que hice aquí en estas dos líneas, erase necesita un objeto iterator. Para poder acceder a un objeto iterator, entonces yo hago uso del método begin. En la fila en la que estoy, .begin me da un iterator al primer dato de la fila actual, es decir, a la primera columna de la fila actual. Si yo a ese dato le sumo index, aquí obtengo la posición, pero como objeto iterator, de la columna que quiero eliminar en la fila actual. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. Elimino la columna correspondiente al dato que ya no es incógnita en la fila actual. Y como todo esto está siendo regido por este for, al final del for voy a haber borrado esa columna en todas las filas. Para efectos prácticos la columna ya no va a existir. Pero falta un proceso, que es la línea 107. Extraje la celda que correspondía a esa columna. Como ya la extraje, puedo eliminarla, pero necesito utilizarla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ese dato se entiende como un dato que era el coeficiente del valor que ya no es incógnita. Entonces ese dato se multiplica por el valor de Dirichlet, el cual obtengo a través de getValue del objeto condition, la condición actual. Yo obtengo el valor de Dirichlet de la condición actual, ese dato lo multiplico por la celda que extraje. Luego, ese resultado lo multiplico por -1. Este -1 es porque, como hemos dicho, es un dato que estaba en el lado izquierdo de la ecuación y se va a ir al lado derecho de la ecuación. Entonces cambia de signo al irse al otro lado. Por eso se multiplica por -1. Una vez está multiplicado por -1, que ya le cambiamos el signo porque se fue al otro lado, entonces se agrega en la posición del vector B global correspondiente a la fila actual. Entonces, luego de haber ejecutado estas tres líneas, lo que he hecho efectivamente es que la columna, en la fila por fila, el dato que corresponde a la columna eliminada se multiplica por el valor de Dirichlet y se va a la derecha. Luego de que el for se ejecuta, en la matriz esa columna ya no existe y todos esos datos se multiplicaron por el valor de Dirichlet y se fueron a la derecha con el signo cambiado, agregándose al vector B global. Entonces, un poquito más trabajoso, tanto de explicar como de programar y de comprender, comparación a la aplicación de Neumann, pero es igual que como lo vimos en clase. Dirichlet es un proceso un poquito más exigente, pero al fin de cuentas no es demasiado complicado una vez se ha comprendido, y a través de estas dos funciones pues hemos aplicado ambas condiciones. En main, luego de cada paso, de manera opcional también he puesto un show matrix y un show vector de la K global y la B global para ir viendo las modificaciones paso a paso, que ustedes pueden comentar si quieren para irlo verificando. Entonces solo nos hace falta el proceso final de cálculo de resolución del sistema de ecuaciones lineales.